Mis padres intentaron darle mi herencia a su hija favorita, pero mis abuelos tenían una sorpresa preparada. Hombre, de 28 años, proviene de una familia con una historia larga y enredada de favoritismo. Mi hermana menor, Amy, de 25, siempre fue la preferida por mis padres, especialmente papá, por encima de mí desde nuestra infancia. Esta parcialidad solo empeoró a medida que crecíamos. Amy era la niña dorada desde mis primeros recuerdos. Cuando yo tenía 5 años y ella 2, nuestros padres le organizaron una fiesta de cumpleaños elaboradísima, con pintacaritas profesionales, un castillo inflable y una granjita con animales para acariciar. Para mi cumpleaños ese mismo año, me compraron un pastel en la tienda y tuvimos una pequeña cena familiar. Eso ayudó a marcar el tono de los años siguientes. A medida que crecimos, las diferencias se hicieron más claras. Amy siempre recibía los juguetes más nuevos, la mejor ropa y la mayor atención. Recuerdo haber ahorrado meses mi mesada para comprarme una bicicleta nueva cuando tenía 10 años. Amy también quiso una. Entonces hizo un berrinche cuando la vio. En lugar de enseñarle a esperar o a ahorrar, mis padres salieron de inmediato y le compraron una bici incluso mejor que la mía. Otra área donde el sesgo era evidente era en la escuela. Los padres de Amy, los mismos míos, claro, asistían a todos sus eventos escolares, mientras que casi siempre faltaban a los míos. Tomé el papel principal en la obra de teatro de 4º grado. Ensayé durante semanas, lleno de entusiasmo. Mis padres llegaron 1 hora tarde la noche de la función, perdiéndose así mi escena principal. Estaban consolando a Amy porque ella se quejaba de dolor de estómago. Ella estaba bien. Más tarde resultó que simplemente habían perdido la noción del tiempo jugando con ella. En cuanto a lo académico, nada de lo que hacía parecía suficiente. Me uní al club de matemáticas. A menudo obtenía puros 10 en la secundaria e incluso gané el primer lugar en una feria regional de ciencias. Aún así, mis padres casi no notaron estos logros, pero a Amy le ofrecieron una cena para celebrar y le compraron un teléfono nuevo para motivarla a seguir mejorando cuando obtuvo una B en un examen de su materia más débil. En especial, la preparatoria fue difícil. Buscando su aprobación, me metí en toda actividad que pude. Además de mantener un promedio de 4.0, fui editor del periódico escolar y capitán del equipo de debate. Amy pasó por la escuela apenas manteniendo un promedio de C, pasando la mayor parte del tiempo con amigos. Fui seleccionado de nuestra universidad, siendo uno de solo 2 estudiantes de 3er año, para participar en un famoso programa de verano en Harvard. Fue un gran honor y me sentí increíble. Mi papá refunfuñó y cambió el tema a la próxima presentación de danza de Amy. Cuando les di la noticia durante la cena, al menos mi mamá comentó, «Eso está bien», pero pasó de página rapidísimo. Mis padres no pudieron llevarme al aeropuerto la noche en que la presentación de Amy coincidía con mi partida hacia Harvard. Como querían ver a Amy actuar, le pedí a los padres de un amigo que me llevaran. Otro momento doloroso fue el proceso de admisión a la universidad. Trabajé durante meses mejorando mis ensayos, participé en actividades extracurriculares y me preparé para el SAT. Varias universidades de élite me aceptaron y obtuve una beca generosa para mi universidad ideal. Cuando se lo conté a mis padres en la cena, su reacción fue apenas aceptable. «Está bien, pero no dejes que se te suba a la cabeza. La universidad no lo es todo», me advirtió mi papá. «Solo acuérdate de nosotros cuando te vuelvas un gran pez», dijo mi mamá. Por otro lado, mis padres se mostraron muy comprensivos cuando Amy apenas se graduó de la preparatoria y decidió no asistir a la universidad. La elogiaron por conocerse a sí misma y desafiar las expectativas sociales, algo que jamás hicieron conmigo. Incluso le compraron un auto como regalo de graduación. Emocionalmente, este favoritismo constante me afectó muchísimo. Durante mi adolescencia y mis 20s, luché contra la ansiedad y la depresión. Al comenzar terapia en la universidad, entendí que las acciones de mis padres no eran mi culpa. Me tomó años construir mi autoestima y aprender a validarme sin depender de su aprobación. Mi familia inmediata no me ayudó, pero aún así logré llevar una vida decente. Cuando terminé la universidad con honores, tenía un buen trabajo en finanzas e incluso había comprado mi propia casa. A los 27 años, aunque mis padres no lo estén, yo estoy orgulloso de lo que he logrado. Aquí es donde comienza el drama actual. Del lado de mi papá, mi abuelo falleció hace poco. Dejó una herencia considerable. Fue un empresario exitoso que empezó de la nada. En su testamento, dividió sus bienes equitativamente entre todos sus nietos, incluyéndome a mí, a Amy y a nuestros primos, así como entre sus hijos, mi padre y sus hermanos. Mi parte de la herencia era significativa, cerca de $500,000.
Eso me permitiría invertir en mi futuro, pagar mis préstamos estudiantiles y quizás incluso lanzar mi propia empresa algún día. Esta ganancia inesperada y las oportunidades que podría brindar me hicieron feliz. Pero cuando se leyó el testamento, mis padres se mostraron claramente molestos. Más tarde me llamaron aparte y me dijeron que lo consideraban injusto. Yo había recibido una parte igual. Amy, que vive en el sótano de mis padres y trabaja medio tiempo en una cafetería, decía necesitar más el dinero porque estaba sufriendo. Aunque atónito, intenté mantener la calma. Aclaré que el abuelo había tomado esa decisión. Ellos no tenían nada que opinar sobre cómo él había decidido. Insistieron en que debía actuar con moralidad y darle a Amy mi parte justa. Se enfurecieron cuando me negué y empezaron a hacerme sentir culpable, llamándome desagradecido y egoísta. Salió a relucir cada incidente que mi papá podía recordar en el que me habían ayudado. Aunque yo trabajé medio tiempo para ayudar con los gastos, él enfatizó que habían pagado mis frenillos necesarios por salud, mis útiles escolares, lo mínimo, y me permitieron vivir en casa mientras estudiaba. Convenientemente se olvidó del auto que le compraron a Amy, las muchas compras que le hacían y el hecho de que aún la mantenían. En 2025, el asunto se puso mucho más serio. Actuando como albacea del testamento, mi papá decidió interpretar las intenciones del abuelo y entregarle a Amy toda mi parte de la herencia. Dijo que el abuelo lo hubiese querido así de haber conocido nuestra situación especial. Yo me sentí destrozado. Esto no solo era claramente ilegal, sino también un horrible recordatorio de lo poco que mis padres piensan de mí. Señalando que el abuelo siempre había tratado a todos sus nietos por igual y que estaba consciente de nuestras circunstancias, intenté razonar con ellos. Entonces mi mamá me acusó de hablar mal del difunto al insinuar que el abuelo hubiera preferido otra cosa a lo que mi papá proponía. Mencioné algunos recuerdos de cómo el abuelo me impulsaba en lo académico y mi carrera, pero mis padres los desestimaron como malinterpretaciones. Dijeron que el abuelo quería asegurarse de que Amy estuviera cuidada y que en privado había expresado su preocupación por su futuro. Cuando pregunté por qué entonces no lo había escrito así en el testamento, no supieron responder. Amy, por su parte, se mostró incómoda con la situación, pero no criticó a nuestros padres. Simplemente se encogió de hombros y dijo, «Mamá y papá saben mejor». Cuando intenté hablar a solas con ella, quedó claro que no sería de mucha ayuda. Sintiéndome traicionado y dolido, le pedí orientación a la viuda de mi abuelo, mi abuela paterna. Al enterarse de lo ocurrido, se enfureció. Me informó que mis padres no tenían autoridad para alterar el testamento y que esto no era en absoluto lo que el abuelo había planeado. La abuela me envió algunos documentos que aclaraban el asunto desde hacía varios años. Aparentemente, mis padres le habían pedido al abuelo que le dejara todo a Amy en su testamento. El abuelo se negó firmemente, diciendo que creía que todos sus nietos debían ser tratados por igual. Incluso incluyó una cláusula en el testamento indicando que quien desafiara la distribución equitativa perdería su parte. Armado con esta información, confronté a mis padres. Que la abuela revelara su intento anterior de influir en el testamento los sorprendió, y mi papá intentó justificarse diciendo que solo velaban por el futuro de Amy, pero pude ver la culpa en sus rostros. La abuela actuó de inmediato. Contactó a los otros albaceas y al abogado. También habló con los hermanos de mi papá, quienes compartieron su fuerte indignación por lo que él intentaba hacer. En conjunto, detuvieron la maniobra de mi papá y garantizaron que el testamento se cumpliera según lo estipulado. Aunque están molestos conmigo, mis padres se vieron obligados a retroceder. Argumentaron que debería haber manejado esto dentro de la familia en lugar de involucrar a otros, y me acusaron de ponerlos en contra de ellos. Mi madre lloró sobre cómo había dividido a la familia y los había traicionado. Cuando mi papá amenazó con excluirme de su testamento, le dije que nunca había esperado nada de ellos de todos modos. Ahora, si acepto la herencia, amenazan con cortar toda comunicación. Mi papá incluso fue tan lejos como para sugerir que no sería bienvenido en su casa si la acepto. Con un golpe particularmente bajo, mi madre comentó que al aceptar el dinero revelo que nunca los amé realmente y que solo quería beneficiarme de su muerte. El asunto divide a la familia extensa. Algunos de mis primos me apoyan porque entienden el favoritismo de toda la vida y valoran que me defienda. Otros creen que debería haber cedido para preservar la paz, ya que la armonía familiar va antes que las consideraciones financieras. Aunque los hermanos de mi papá están definitivamente de mi lado, esto ha tensado su relación con mis padres. Amy está en medio de todo esto. En privado me confesó que, aunque se siente mal y no pidió esto, no está lista para enfrentarlos. Ha sido entrenada toda su vida para depender de ellos y buscar su aprobación.
así que no la culpo totalmente. Aún así, una parte de mí desearía que ella me ayudara solo una vez. Esta situación ha sacado a flote mucho dolor y amargura del pasado. Me encuentro recordando todas las veces que fui ignorado o relegado a favor de Amy, las celebraciones de cumpleaños que me perdí, los eventos escolares a los que mis padres no asistieron, los logros que pasaron desapercibidos. Este solo incidente parece cristalizar una vida entera de injusticias. Aunque todo el asunto ha provocado una gran brecha en la familia, me mantengo firme y quiero tomar mi herencia tal como el abuelo lo dispuso. Mis padres apenas me hablan y las reuniones familiares se han vuelto incómodas. Me perdí la comida familiar mensual la semana pasada por primera vez, porque no podía soportar las miradas frías y acusadoras. Aunque hay caos, una pequeña parte de mí se siente empoderada. Estoy enfrentando el trato injusto de mis padres. Por primera vez en mi vida, estoy declarando mi valor y me niego a que me pasen por alto. Es a la vez terrible y liberador. Aunque creo que tengo la razón, el drama familiar me agota. Algo que no sentía desde la universidad, he vuelto a tener ataques de ansiedad. Para manejar este estrés, estoy considerando volver a terapia. ¿Soy yo el que debería haber cedido a las expectativas de mis padres y rechazar la herencia? ¿Debería haberle entregado el dinero a Amy para mantener la paz? Aunque estoy harto de ser el chivo expiatorio de la familia, también temo perderlos por completo. Cualquier orientación o punto de vista sería muy apreciado. Desde mi primera publicación hace 6 meses, ha pasado mucho. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y orientación. Realmente me mantuvo fuerte durante momentos difíciles. Empecemos con la parte legal. Muchos de ustedes lo sugirieron y efectivamente consulté a mi propio abogado. Él confirmó que tenía todo el derecho a heredar y que lo que intentó mi papá era de hecho ilegal. Me ayudó a documentar todo y estar listo para actuar legalmente si fuera necesario. Afortunadamente las cosas no llegaron a tanto. Junto con los hermanos de mi papá, mi abuela y su abogado, resolvieron el asunto sin acudir a los tribunales. Recibí toda mi fortuna y se ejecutó el testamento exactamente como estaba previsto. Por sus intentos de manipular el testamento, mi papá fue removido como albacea. Fue un proceso algo exigente que duró varias semanas. Mis padres amenazaron con litigio. Hubo reuniones tensas y llamadas furiosas, pero finalmente la ley era clara y tuvieron que retroceder. La situación familiar sigue siendo problemática. Al principio, mis padres se aferraron a su postura. Me acusaron de ser avaricioso y de descuidar a mi hermana. También trataron de movilizar a otros familiares en mi contra, difundiendo acusaciones de que yo había coaccionado al abuelo para que me diera dinero. Por suerte, la mayoría vio a través de sus engaños. Aproximadamente un mes después de que se aceptara el testamento, ocurrió un incidente realmente desagradable en una reunión familiar. Mis padres llegaron sin ser invitados. Mi tía estaba organizando la reunión y no los había llamado. Ellos montaron una escena, empezando a gritar que le había arrebatado dinero a Amy y corrompido a la abuela en su contra. Mi papá comenzó a decir que yo había arruinado todos esos maravillosos recuerdos. Mi madre lanzó un viejo álbum de fotos justo a mis pies. Fue incómodo y terrible. Se necesitó a varios parientes para calmarlos y persuadirlos de que se fueran. Bendita sea mi abuela. Se convirtió en mi mayor defensora durante todo esto. Contó historias de cómo mi abuelo siempre había estado orgulloso de mis logros y de cómo en especial quería asegurar que todos sus nietos tuvieran las mismas oportunidades. Incluso dijo que el abuelo había mantenido un álbum de recortes con mis logros, recortes de periódicos sobre mis honores académicos, copias de mis cartas de admisión a la universidad e incluso el programa de aquella obra universitaria a la que mis padres llegaron tarde. Esto fue triste y maravilloso a la vez. La abuela también se ofreció a aclarar las cosas con el resto de la familia. Organizó una reunión sin mis padres, exponiendo toda la historia de la parcialidad de ellos, incluyendo eventos que yo había olvidado o nunca supe. Que alguien por fin reconociera la injusticia que sufrí por años fue reivindicante, pero también reabrió viejas heridas en torno a mi hermana Amy. Ella finalmente encontró su voz en todo esto, vino hacia mí y se disculpó por no haberme defendido antes. Después de un examen de conciencia y varias pláticas largas con nuestra abuela, dijo que creía que la preferencia de nuestros padres era incorrecta, pero que había tenido demasiado miedo para enfrentarlos. Hablamos con gran detalle y emoción sobre nuestra infancia y cómo nos marcó a ambos. Amy admitió que ser la hija favorita no era tan genial como parecía. Nunca aprendió a valerse por sí misma y sintió una gran presión por satisfacer las expectativas de nuestros padres. Contó momentos en que deseaba hacer las cosas sola, pero nuestros padres se entrometían y se encargaban de todo.
privándola de la oportunidad de crecer y aprender de sus errores. Para nuestra relación, esa conversación marcó un antes y un después. Empezamos a reparar el vínculo de hermanos que la parcialidad de nuestros padres había roto. Solo nosotros dos hemos estado reuniéndonos con regularidad a tomar café, para hablar y apoyarnos en esta crisis familiar. Declarar que ella usaría su herencia para pagar la universidad sorprendió a todos. Dijo que ver cómo me defendí la inspiró a empezar a tomar las riendas de su vida. Una vez que decidió qué quería estudiar, se inscribió primero en un college comunitario, con la intención de transferirse después a una universidad de 4 años. Nuestros padres se quedaron boquiabiertos. Creo que se dieron cuenta de que su sobreprotección no le había hecho ningún favor a Amy. La respuesta de mis padres a todo esto ha variado y sigue cambiando. Primero se enfurecieron con ambos. Intentaron hacer sentir culpable a Amy para que abandonara la universidad y ayudara a la familia. Dijeron que yo la había puesto en su contra. Cuando eso no funcionó, cambiaron de táctica. Después de varias charlas prolongadas con mi abuela y de ver la gran transformación de Amy, mi madre empezó a reconocer lo dañino de sus acciones. Ha dado algunos pasos vacilantes hacia la reconciliación, incluso iniciando terapia para enfrentar sus problemas. Me contactó para disculparse, reconociendo que había sido injusta y pidiendo una oportunidad para remediarlo. Es un proceso lento y, aunque estoy cautelosamente esperanzado, también mantengo límites firmes. Lamentablemente, mi papá ha sido menos propenso a reconocer errores. Sigue furioso, se siente víctima en todo esto. Ha estado frío con Amy desde que eligió ir a la universidad y apenas me habla. Ha intentado controlarnos un par de veces, amenazando con vender la casa de la infancia si no entramos en razón, o prometiendo perdonarnos si admitimos que estábamos equivocados. Aunque ambos nos mantenemos firmes, duele verlo distanciarse de sus 2 hijos de esa manera. La dinámica con la familia extendida ha cambiado drásticamente. Ahora vivo más cerca de los hermanos de mi papá, quienes han sido muy útiles, así como de mi abuela. Al escuchar a mis tíos y tías hablar sobre cómo lidiaron con el carácter difícil de mi papá a lo largo de los años, me siento menos solo en esta lucha. También he fortalecido mis lazos con algunos primos que me apoyaron. Hemos empezado a hacer una reunión mensual de primos para ponernos al día sin el drama de las generaciones mayores. En lo personal, he estado usando mi herencia con sensatez. Al haber pagado mis préstamos universitarios, ahora siento un increíble grado de libertad financiera. Trabajando con un asesor financiero, armé un portafolio de inversiones variado. También aparté algunos fondos para quizás lanzar mi propia empresa en unos años. Estoy investigando la posibilidad de abrir un centro comunitario con servicios de salud mental a precio razonable y talleres de educación financiera. Pero para mí, invertir en terapia para mí mismo y ofrecer lo mismo a Amy ha sido el uso más significativo del dinero. Ambos estamos aprendiendo a establecer límites saludables con nuestros padres y a sanar de las experiencias de nuestra infancia. Aunque es un camino largo, ya siento que estoy creciendo en sabiduría y capacidad para superar la negligencia emocional y la parcialidad de largo plazo. Todo este proceso ha traído algunas mejoras sorprendentes a mi vida. Ahora sé mucho sobre cómo establecer límites y defenderme. Aunque sé que hice lo correcto, no ha sido fácil y todavía hay días difíciles. Me siento bien conmigo mismo por resistirme a la culpa y la presión. Uno de los resultados más inesperados ha sido un cambio en mi trayectoria laboral. Lidiar con todo este conflicto familiar y acudir a terapia me ayudó a ver mi pasión por apoyar a personas que han pasado por dinámicas familiares similares. Actualmente estoy pensando en regresar a estudiar para especializarme en ayudar a hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros y trabajar como terapeuta familiar. También he estado ayudando a jóvenes de hogares difíciles en un centro juvenil cercano. Poder ofrecer el tipo de apoyo que hubiera deseado tener de niño es muy satisfactorio. Incluso estoy considerando crear un fondo de becas para niños de circunstancias similares usando parte de mi herencia. Mi relación con Amy sigue mejorando. Una vez al mes tenemos un Día de Hermanos cuando hacemos algo divertido, solo nosotros dos. Nuestra caminata y picnic del mes pasado fue el momento más relajado y conectado que hemos vivido desde que éramos niños pequeños. Sin la influencia de nuestros padres, estamos reconstruyendo nuestro lazo a nuestra manera. En cuanto a mis padres, las cosas siguen complicadas. Mi madre está intentando reconstruir nuestra relación. Asiste regularmente a terapia y ha empezado a ver el daño que causó su favoritismo. Hemos tenido algunos almuerzos a solas, donde sostuvimos conversaciones sinceras, aunque difíciles, sobre el pasado y hacia dónde vamos. No es perfecto,
pero hay progreso evidente. Mi papá todavía se opone al cambio. Sigue diciendo que no hizo nada ilegal y que Amy y yo deberíamos sentirnos agradecidos. Se niega a estar en la misma habitación que yo, por lo que se ha perdido varias reuniones familiares. Aunque duele, intento soltar mi necesidad de obligarlo a ver las cosas de otro modo o de controlar sus reacciones. Para Amy y para mí, la abuela es ahora una roca. Comparte más historias sobre nuestro abuelo y su orgullo de que nos defendamos. Ella siempre apoya la justicia y la comprensión, por lo que ha sido una mediadora fantástica en los problemas familiares. Todo este proceso me ha dado muchas lecciones sobre el verdadero significado de la familia. He llegado a ver que a veces la familia que eliges puede ser más alentadora que aquella en la que creciste. Junto con desarrollar un círculo íntimo de amigos que han sido muy solidarios en este viaje, me he acercado más a mis tías, tíos y primos que me apoyaron. Establecer límites y practicar el autocuidado también se ha vuelto más crucial para mí. Ahora soy mejor para decir no a situaciones que comprometen mi salud mental y ya no me siento mal por anteponer mi bienestar personal. Antes estaba tan ocupado intentando obtener la aprobación de mis padres que siempre posponía explorar nuevos intereses y pasatiempos. A quienes estén en circunstancias similares, les aconsejo que no dejen que alguien los haga sentir mal por recibir lo que legítimamente les corresponde. Aunque genere controversia, es razonable defenderte. Aunque la dinámica familiar pueda ser compleja, mereces un trato justo. Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a desarrollar la vida que mereces. Busca terapia si es necesario. Rodéate de gente alentadora y no temas establecer límites. Tu valor personal no lo define cómo tu familia te trate. Quiero agradecerles una vez más por sus sugerencias y aliento. Significó más de lo que podrían saber en un periodo realmente difícil. Aunque el camino no ha sido sencillo, estoy entusiasmado con el futuro y confiado en mí mismo de una manera que no había experimentado en años. A dónde me lleve este nuevo capítulo de mi vida me emociona y estoy resuelto a detener el patrón de favoritismo y a construir mejores relaciones en mi futura familia.